Si no quieres que te engañen a la hora de comprar cartas Pokémon y quieres aprender a diferenciar las cartas originales de las falsas, quédate en este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el día de hoy os traigo un vídeo que me habíais pedido ya muchísima gente y es el de cómo aprendemos a diferenciar cartas originales de cartas falsas de Pokémon. Porque por desgracia, como vosotros sabéis, hoy en día hay un montón de plataformas y de cartas circulando falsas, obviamente, que están muy bien hechas, están muy logradas y nos las podemos comer con patatas muy fácilmente. Así que el día de hoy vamos a intentar diferenciar cartas originales de falsas. Os voy a explicar 4 cositas en las que tenéis que fijar para que no os pase nunca eso. Así que, chavales, vamos directamente a por el vídeo. Perfecto, chavales, pues como podéis ver, por aquí tengo unas cuantas cartas para primero de todo diferenciar qué tipos de cartas hay en el Pokémon TCG original y cómo poder diferenciarlas cada una de cada tipo de las que son falsas, chicos. Y en el caso de las cartas originales va a ser un poco más complicado porque al no tener ningún tipo de brillo, textura y eso, pues lo único en lo que nos vamos a poder guiar es en la parte de atrás, los colores que tiene la parte de atrás. Luego están las cartas reverse que llevan un tipo de foil dependiendo la era en la que han sido o la colección a la que pertenecen. Después tenemos cartas holográficas que seguimos con lo mismo. Pueden tener foil diferentes como estas, que podéis apreciar que este es como de rayitas y este tiene pues un brillo diferente al otro. Luego tenemos cartas que son brillantes pero carecen de textura, no tienen ningún tipo de textura. Tú si las giras pues tienen mucho brillo y eso, pero no le ves ningún tipo de relieve, como estas, como pueden ser las EX cuando era la generación de las cartas EX o GX, las V, todo este tipo de cartas que son sin textura también pero tienen brillos. Y luego tenemos, pues la vamos a sacar de la funda para que la veáis mejor, cartas texturizadas que si tú les vas dando vuelta pues van teniendo un tipo de brillo diferente, se les nota como si tuvieran un relieve. Así que sabiendo ahora el tipo de cartas que hay, los tipos de brillos, texturas que pueden traer, etcétera, vamos a sacar un par de cartas falsas, las vamos a ir comparando una a una y os voy a explicar un par de cositas para que sea muy fácil diferenciarlas y que nunca la cuelen como nos ha pasado a más de a uno. Perfecto, chicos, pues vamos a intentar diferenciar el primer tipo de cartas, que son las regulares, aquellas que no tienen ningún tipo de textura, relieve o algún tipo de brillo. Como por ejemplo podéis ver esta, que es la carta original que tenemos, pues no tiene textura, no tiene relieve, pero bueno, sabes que al menos la calidad de impresión es buena, las letras están bien impresas, etcétera. Y aquí, por ejemplo, las cartas falsas lo que nos encontramos es que el color es un poco más tenue. La tipografía a la hora de imprimir está como no está tan clara, no está tan bien impresa. En este caso no viene mal centrada, pero suelen venir muy mal centradas las cartas falsas. Y la prueba definitiva que tenemos que hacer para saber si una carta es falsa o no, o al menos yo en mi caso lo diferencio muy fácil así, es darles la vuelta a ambas cartas. Si tú le das la vuelta a ambas cartas, tú verás que esta que tengo yo, que es la original, tiene unos colores mucho más definidos, más marcados. Volvemos otra vez al tema de la impresión. Está mucho mejor impresa esta que esta. Y en la parte de atrás tú vas a diferenciar muy fácil si una carta es original o es falsa en el caso de estas, que no podemos guiarnos por ningún tipo de brillo o relieve. Vale, chicos, y ahora vamos un pasito más adelante. Vamos con las cartas reverse, que son las cartas que tienen un foil y un tipo de brillo ya predefinidos. Por ejemplo, como podéis ver, este tiene el icono si le vamos dando vuelta, tiene el icono del tipo al que pertenece, y este tiene otro tipo de foil diferente y tal. Y en cartas falsas no tengo ninguno que coincida con esto para hacer una comparación más exacta, pero sí que tengo varios tipos de reverse, de cartas falsas, y como podéis ver, se aprecia que son foils que no tienen esos brillos, que no tienen la misma calidad de brillo que por ejemplo las otras. Son como más, son como colores más chillones, más, no sé. Tú cuando te acostumbras a ver cartas Pokémon vas a diferenciar fácil si un tipo de foil es el original o no es el original, pero cuando no estamos acostumbrados a ver cartas Pokémon y esto, nosotros podemos ver esto y pensar que es original. Entonces, ¿cuál sería el método definitivo para saber si es original o es falsa? Pues volvemos a lo mismo de siempre, chicos. Si vosotros le dais la vuelta a una carta, mira, fijaos estas tres falsas,
cada una tiene un color diferente. Utilizan unos colores que no son los que suele utilizar Pokémon. Y si yo le doy la vuelta a estas dos cartas que son originales, como podéis ver, pues ninguno de los colores o la tonalidad de color de estas cartas coincide con estas. Entonces, la forma más fácil de saber si una carta es original o es falsa es darle la vuelta y mirar la tonalidad que tiene pues las cartas por detrás y los colores que están impresos, y lo vais a diferenciar muy fácil, chicos. Y en el caso de las holográficas, pues volvemos casi a estar en la misma situación que las cartas reverse. O sea, son foils que son muy particulares de cada carta dependiendo de la colección o la era a la que pertenezcan. Entonces lo vais a poder diferenciar fácil si el foil se parece o no al que debería ser en esa carta que en teoría es original. Pero bueno, yo no tengo ningún ejemplo muy bueno para poder mostraros en cuanto a carta holográfica, pero bueno, tú a simple vista tú ves esta carta y evidentemente sabes que es falsa. Y si no, como os he dicho, la prueba definitiva le dais la vuelta y mirar estos colores. O sea, es que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que viene a ser una carta original. Por lo tanto, en este tipo de cartas reverse holográficas, podemos identificarlo por la parte delantera según veamos el estado de, pues lo que os he dicho, la impresión en las letras, el color, la tonalidad de color que tiene esa carta, el patrón que sigue el holográfico, si pertenece o no pertenece a lo que en teoría debería ser una carta original. Todas estas cosas nos podemos fijar para poder diferenciar si una carta es original o falsa, y si no, pues ya, como os he dicho, media vuelta, miráis por atrás y es la forma más fácil de saber si una carta es original o es falsa. Y ahora ya vamos a entrar con el último grupo, que lo vamos a poner juntos porque por desgracia no tengo ninguna carta falsa con la que poder enseñaros bien a lo que me refiero en cada punto, en cada rareza de carta que tenemos, pero sí que tengo una que se puede explicar bien y lo vais a ver muy claro. Por ejemplo, esta carta de Rayquaza y de Deoxys, que venían así partidas. Esta carta, la original, debería tener relieve, y como podéis ver aquí esta carta no tiene ningún tipo de relieve. Lo único que tiene son como unos brillos y tiene como un foil por ahí que sí que le hace hacer un patrón de brillos y tal, pero si tú te pones a comparar esta carta con una que en teoría debería ser original, si es original vas a ver que no tiene nada que ver el tipo de brillos que se hacen en esta carta y el que se hacen en la otra. Además de que esta carta debería tener textura, entonces por ese punto lo podrías identificar muy fácil el que esto es una carta falsa porque carece de textura o algún tipo de relieve que debería tener la carta original. Con las cartas como por ejemplo esta no tendremos problema, pero por ejemplo con esta o con estas que son EX o estas que son de Trainer Gallery o Galarian Gallery, que tienen brillos pero no tienen ningún tipo de textura, ¿cómo podemos diferenciar si son falsas o no? Pues volvemos a lo mismo que os he explicado con las cartas reverse, con las cartas holográficas. Todo este tipo de cartas tienen un patrón y unos tipos de brillos que son muy característicos y son muy particulares de cada colección o cada carta. Entonces, tú poniéndote a ver el tipo de brillos que tiene una carta original y los brillos que hace una carta falsa, lo vas a identificar muy fácil, porque es verdad que hay cartas y hay proxies que hacen que están muy logrados, pero cometen un error y es que les ponen el mismo foil a todas las cartas. Por lo tanto, una carta de me lo invento, ¿vale? Una carta, por ejemplo, de estas que tengo aquí, que es lo que os decía, no tengo ninguna carta para enseñaros el ejemplo claro, pero por ejemplo, esta, realmente estas tendrían que tener relieve, pero bueno, mira, esta por ejemplo es una carta de X normal que la podemos comparar con la de Kangaskhan, y si esta carta fuera original, esta carta debería tener pues los mismos brillos que podéis ver en esta de Kangaskhan, aunque no tenga ningún relieve y tal. Y en esta carta, si tuviera brillos, podríais apreciar un tipo de brillos, pero no serían esos brillos que tiene la carta original. Por lo tanto, lo veríais muy fácil, porque son brillos muy chillones, tienen como colores de arcoiris y ya te digo, se diferencian muy fácil, porque a todas las cartas les ponen el mismo foil. Tú podrías diferenciar fácilmente que esa carta no es la original, y lo mismo que he puesto una X de ejemplo, pasa con las Uves y pasa con esas cartas de la Trainer Gallery o la Galarian Gallery, que no están texturizadas, pero que sí que siguen un patrón de brillos o tienen un foil ya establecido para ese tipo de cartas, etcétera. Por lo tanto, muy fácil diferenciar cartas de estas. Es cierto que todos alguna vez nos hemos comido una estafa o una falsificación o algo y nos ha servido para aprender, y posiblemente a muchos de vosotros os tenga que pasar para que aprendáis, pero una vez ya vais manejando las cartas, vais viendo cómo son los tipos de brillo, relieves,
conociendo colecciones, conociendo cartas y todo eso, lo vais a diferenciar muy fácil. Y si no, volvemos a lo mismo de siempre, chicos. Le dais la vuelta a esa carta y ninguna va a coincidir con la tonalidad de colores que debería tener una carta original. Si os dais cuenta, en este montón de cartas que tengo yo aquí falsas, que os he cogido para ir poniendo varios ejemplos, todas, absolutamente todas, tienen un color diferente. Y si veis, por ejemplo, esta no tiene el brillo que tiene, esta debería tener brillo y textura como esta, no tiene nada. Ese holográfico está mal hecho, aquí la reverse igual. Cartas normales que tú le ves que la calidad de impresión y de color que tienen, incluso las letras, no son de buena calidad. Mira este Lugia que parece que está pálido el pobre. Aparte de que debería ser holográfica esta carta original. Luego aquí tenemos las cartas Break, que es que aparte de que tenían muchísimo brillo, estas no tienen nada y se diferencian fácil, pues. Pero es que ya os digo, lo podréis diferenciar muy fácil si cogéis una carta original y la ponéis al lado de la otra. Y muchas veces solo con ver la carta falsa, hay cartas que están tan mal hechas que lo vais a diferenciar fácil. Pero bueno, en el caso de que no podáis diferenciarlo fácil, un consejo que os doy yo es, antes de ir a comprar cartas, lo que debéis hacer siempre es coger un par de cartas vuestras de distintos tipos de rareza, para poder en el momento que el chico esté ahí con vosotros para vender las cartas o lo que sea, poder sacarlas, comparar, y si no estáis seguros del todo, nunca os lancéis a comprar algo, pero acordaos de darle la vuelta a la carta y mirarla por la parte de atrás, que si le das la vuelta a las cartas por detrás, o sea, tú lo vas a diferenciar muy fácil lo que es una carta original de lo que es, por ejemplo, una carta falsa. Me hubiera gustado traeros también ciertos productos que se pueden ver por los chinos, bazares y todo este tipo de tiendas que son más falsos que una moneda de 3 euros. Pero bueno, yo creo que eso es fácil identificarlo, porque si tú te pones en internet y coges, por ejemplo, productos Silver Tempest, te van a aparecer todos los productos que salieron a la venta de Silver Tempest, como pueden ser pues las Elite Trainer Box, Booster Box, blister de sobres, latas si es que han salido alguna lata durante la era de Silver Tempest, etcétera, etcétera. Entonces tú viendo si un producto es original o no, pues lo puedes saber. Y los sobres, si queréis que haga un vídeo sobre cómo identificar sobres falsos de sobres originales, también me lo podéis decir, pero ya os digo yo que es muy fácil identificar sobres falsos porque tienen como un sistema de troquelado arriba que hace como que terminen triangulitos, y muchas veces los que terminan en plano tú le ves que el crimpado que llevan este tipo de sobres no es un crimpeado como debería ser, entonces es muy fácil identificarlo. Pero bueno, chicos, si queréis un vídeo de cómo identificar productos falsos o sobres falsos de productos sobres originales, me lo dejáis en comentarios, chicos, y yo también os haré este vídeo y os intentaré explicar todo lo que yo sé para poder identificar este tipo de productos falsos. Y dicho esto, chavales, yo creo que más o menos los puntos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de saber diferenciar una carta falsa de una original os los he dado. Sobre todo el tip de darle la vuelta a la carta, porque es por el sitio más claro donde la mayoría de veces vamos a conseguir identificar si una carta es falsa o es de verdad. He hecho este vídeo el primero porque considero que es importante saber identificar cartas originales de cartas falsas antes de empezar a coleccionar. Por lo que este es el motivo por el que hago este vídeo el primero de todos. Así que chavales, la semana que viene os dejaré un vídeo de cómo podéis empezar a coleccionar, qué debéis tener en cuenta, qué cosas debéis tener preparadas ya antes de hacer vuestra primera compra para que aquellas cartas que os salgan no se os estropeen. Todos esos truquitos y tips que necesitáis saber para mantener vuestra colección a salvo y bien conservada. Así que chicos, por mi parte esto es todo. Y como siempre, chavales, si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro like, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada del contenido que vayamos subiendo, y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego.